Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Hoy os traigo un tema que seguramente os llame muchísimo la atención porque hoy vamos a hablar de Transnistria. Transnistria es un estado no reconocido que teóricamente forma parte de Moldavia, pero que en la práctica es un estado independiente. Y Transnistria es un estado conocido y que le suele llamar mucho la atención a la gente, sobre todo por la enorme cantidad de simbología soviética y comunista que se emplea en el territorio. Asimismo, los más futboleros seguramente también conozcan Transnistria por el Sheriff Tiraspol, un equipo de fútbol que llegó a jugar en la Champions en la temporada de 2021-2022 y que llegó a enfrentarse nada más ni menos que con el Real Madrid. Y seguramente muchos os preguntéis, ¿cómo se llegó a esta situación en la que Transnistria teóricamente pertenece a Moldavia, pero en la práctica es un estado independiente? Pues porque, al igual que en otras repúblicas exsoviéticas, como por ejemplo Georgia, tras la caída de la Unión Soviética, en los años 90, estallará un conflicto. Concretamente, entre marzo y agosto de 1992, se llevará a cabo una guerra en la que Transnistria librará una dura lucha por la independencia y como resultado de este conflicto, acabaremos llegando a la situación actual. Y de este conflicto y de cómo se llegó a la situación actual es de lo que vamos a hablar hoy. En este vídeo analizaremos el conflicto a nivel histórico y político y sobre todo prestaremos especial atención a la dimensión militar del mismo. Porque sí que es cierto que hay vídeos y hay fuentes que explican el conflicto a nivel político, hay muchos vídeos también turísticos de viajes a Transnistria, pero prácticamente nadie en español ha tratado este conflicto a nivel militar. Como siempre, antes de hablar del conflicto, hay que situarse un poco en contexto. Moldavia es un país de 33.846 kilómetros cuadrados, de aproximadamente 3 millones de habitantes, sin salida al mar, y que limita con Rumanía y con Ucrania. Los moldavos son un pueblo hermano de los rumanos. De hecho, esto suele ser objeto de discusión dependiendo de quién gobierne en Moldavia, pero el idioma moldavo es básicamente un dialecto del rumano. Pero por mucho que culturalmente los moldavos estén emparentados con los rumanos, Moldavia también tiene unos lazos históricos muy fuertes con Rusia. Pues durante un largo tiempo perteneció primero al Imperio Ruso y luego a la Unión Soviética. Por lo que, aunque la base, digamos, de la cultura moldava sea, entre comillas, rumana, también existe una importante influencia rusa. Pero dentro de Moldavia, Transnistria es una región muy particular y distinta al resto de Moldavia, porque esta región se encuentra al este del río Dniester, con capital en Tiraspol, y es una región mayoritariamente eslava, poblada por rusos y ucranianos. Quizás esto pueda sonar extraño en el contexto actual en el que Rusia y Ucrania están en guerra, pero dentro de Transnistria los rusos y ucranianos tienen excelentes relaciones entre sí y no hay ningún problema, porque a los rusos y ucranianos de Transnistria les mueve más una especie de identidad eslava soviética que las identidades actuales de los estados ruso y ucraniano. Como podemos observar, Transnistria es una región muy distinta al resto de Moldavia. Además de Transnistria, en Moldavia hay otra región diferenciada del resto, que es Gagaucia, que está poblada por los gagaucios, un pueblo de origen túrquico, pero de religión cristiana ortodoxa. Los orígenes del conflicto se pueden remontar incluso a siglos atrás. El territorio de la actual Moldavia pasará a formar parte del Imperio Ruso tras las guerras napoleónicas. Anteriormente había estado en manos de Turquía, y Rumanía todavía ni siquiera existía como estado. Y el territorio de la actual Moldavia pertenecerá al Imperio Ruso hasta 1918, cuando en medio del caos que asoló al Imperio Ruso durante su desintegración y la toma del poder por parte de los bolcheviques, Rumanía se anexiona a Moldavia. Durante el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Moldavia estará en manos de Rumanía. Pero no todo el territorio de la actual Moldavia pertenecía a Rumanía. Al otro lado del Dniester, en el territorio de la actual Transnistria, se creará la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia, perteneciente a su vez a la República Socialista Soviética de Ucrania. En 1939, la Unión Soviética y Alemania
firman el pacto Ribbentrop-Molotov, que era un pacto en agresión, pero que contenía una cláusula secreta en la que la URSS y Alemania se repartían Europa del Este en zonas de influencia. Y el territorio de la actual Moldavia pasaba a encontrarse dentro de la zona de influencia soviética. En junio de 1940, la Unión Soviética lanza un ultimátum a Rumanía para que entregue Moldavia a la Unión Soviética. Rumanía no tenía muchas opciones y se verá obligada a entregar Moldavia a la URSS. Y a partir de este momento, la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia y la Moldavia perteneciente hasta entonces a Rumanía se unirán para formar la República Socialista Soviética de Moldavia, de la cual desciende la Moldavia actual. No nos vamos a detener mucho más aquí, pero todo el tema de la disputa de Moldavia por parte de la Unión Soviética y Rumanía entre las dos guerras mundiales es un tema bastante interesante que me gustaría tratar en vídeos futuros. La situación estará bastante calmada hasta llegar a los años 80, cuando, como no podía ser de otra manera, tras la llegada al poder de Gorbachov y al calor de la perestroika, comiencen a resurgir los distintos movimientos nacionalistas. A finales de los años 80 cogerá fuerza un nacionalismo moldavo cuyo programa se basaba fundamentalmente en dos puntos. 1. La imposición de la lengua moldava rumana frente al ruso y otras lenguas minoritarias. Y 2. La reunificación con Rumanía. La principal organización nacionalista moldava será el Frente Popular de Moldavia. El fenómeno de los llamados frentes populares no será algo exclusivo de Moldavia, sino que se extenderá a lo largo y ancho de toda la Unión Soviética. ¿Y qué era exactamente esto de los frentes populares? Los frentes populares eran organizaciones que agrupaban tanto a los comunistas más aperturistas como a los nacionalistas periféricos y disidentes más moderados. Y serán organizaciones que en un principio serán promovidas por Gorbachov como punto de apoyo a la perestroika frente a los sectores más intransigentes del Partido Comunista. Pero aunque los frentes populares naciesen así, al poco tiempo escaparán al control de Gorbachov y se convertirán en fuerzas abiertamente nacionalistas y anticomunistas. En 1989, Moldavia aprueba una ley según la cual el moldavo se convierte en el único idioma oficial, imponiéndose en la administración y en las escuelas y prohibiéndose a nivel oficial el ruso y otros idiomas que hasta ese momento habían sido cooficiales junto al moldavo. Y aquí hay que decir que esta ley se aprueba antes de que llegasen al poder los nacionalistas. Es decir, que esta ley la adopta el propio Partido Comunista Moldavo. Y es que incluso dentro del propio Partido Comunista, una parte importante de la militancia había adoptado el discurso nacionalista. Esta medida, por supuesto, no será bien recibida en Transnistria, que, como hemos dicho antes, era una región de mayoría eslava, rusa y ucraniana. Según el censo transnistrio de 1993, que fue el primero que se llevó a cabo después de la guerra, en Transnistria vivían un 34,1% de moldavos, un 30% de rusos y un 28% de ucranianos. Es decir, que la suma de los rusos y ucranianos superaba con creces a la minoría moldava. Como reacción a las políticas nacionalistas moldavas, se crea en el territorio de Transnistria en 1989 el Consejo Unificado de Colectivos de Trabajadores, una organización social con una fuerte base en los trabajadores de las fábricas de Transnistria, que se acabará convirtiendo en la principal organización política de la autoproclamada República. Esta organización estará dirigida por un hombre llamado Igor Smirnov, como el vodka. Smirnov había sido director de la fábrica Electromash, y esta organización llevará a cabo importantes protestas y huelgas contra las autoridades moldavas. Aquí creo que merece la pena detenerse un poco y hablar un poco de cuál será la ideología política real detrás del separatismo transnistrio. Porque aquí se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que el movimiento separatista transnistrio era un movimiento comunista. Otros por ahí dicen que en realidad la hoz y el martillo son un disfraz y que en realidad Transnistria es un proyecto nacionalista ruso. Entonces creo que es importante explicar cuál fue la ideología política real que motivó a los transnistrios a organizarse y separarse de Moldavia. El Consejo Unificado de Colectivos de Trabajadores y otras organizaciones pro-Transnistria defendían una especie de internacionalismo soviético. Se podría decir que el movimiento separatista transnistrio era un movimiento pro-soviético
en el sentido de que defendía la pertenencia a la Unión Soviética, el respeto a la historia y a la cultura de la URSS, y asumía algunos puntos de la que hasta ese momento había sido la ideología dominante. Pero aunque el movimiento pro-Transnistria fuese un movimiento prosoviético, se distinguía más por defender una identidad político-cultural soviética que unos planteamientos marxistas-leninistas puros. Es decir, que este movimiento defendía una identidad soviética, pero hasta cierto punto vaciada de contenido político. Pero al mismo tiempo, a pesar de que la base social de Transnistria fuese la población mayoritariamente eslava, rusa y ucraniana, lo que se defendía era una identidad política 100% soviética, y no tanto una identidad rusa o eslava. De hecho, antes, cuando hablábamos del censo, hemos mencionado que la mayoría de la población de Transnistria eran eslavos, pero aún así la minoría moldava seguía siendo muy importante, llegaba casi al 30%. Pues curiosamente, esta minoría moldava de Transnistria o bien permanecerá neutral durante el conflicto, o bien se volcará en defender a Transnistria, tanto como los rusos y ucranianos de Transnistria, pues ellos se sentían representados por esa identidad internacionalista soviética. Por lo que este conflicto que surgió en el espacio exsoviético fue un conflicto que se distinguió del resto por no ser del todo un conflicto interétnico. Esto, por ejemplo, era impensable en Abjasia y en Osetia del Sur, donde la población georgiana de las propias Abjasia y Osetia del Sur sí que apoyaba a las fuerzas georgianas. En marzo de 1990 se celebran las primeras elecciones multipartidistas de Moldavia en mucho tiempo. Las dos principales fuerzas que competían en estas elecciones eran, por un lado, el Partido Comunista de Moldavia y por otro, el Frente Popular de Moldavia, que era la entonces oposición nacionalista y anticomunista. Y contrariamente a lo que muchos estáis pensando, el vencedor de estas elecciones no será el Frente Popular de Moldavia, sino el Partido Comunista. Pues al fin y al cabo, en Moldavia el nacionalismo había cogido bastante fuerza, pero tampoco llegaba al nivel de, por ejemplo, los países bálticos o Georgia. Sin embargo, el Frente Popular de Moldavia conseguirá el apoyo de varios diputados independientes y de los sectores más nacionalistas del Partido Comunista, procedentes en su mayoría de las zonas más rurales. Y así conseguirán hacerse con la mayoría parlamentaria. Se formará un nuevo gobierno nacionalista moldavo en el que habría que destacar a tres figuras principales. Por un lado, Mircea Druk, que era el primer ministro. Por otro lado, Mircea Snegur, que era el presidente. Y en tercer lugar, Ion Haderka, que era el líder del Frente Popular Moldavo. Una de las primeras medidas que adoptará el nuevo Parlamento de Moldavia será denunciar el pacto Ribbentrop-Molotov y calificar la anexión de Moldavia de 1940 por parte de la Unión Soviética como ilegal. Según esta resolución, la anexión de Moldavia era ilegal y, por lo tanto, Moldavia tenía derecho a separarse de la Unión Soviética y a reunificarse con Rumanía. Pero el Parlamento Nacionalista de Moldavia, quizás sin darse cuenta, había cometido un grave error. Porque recordemos que las regiones de Moldavia situadas al este del Dniester nunca habían pertenecido a Rumanía. Y durante el periodo entre guerras, estas regiones pertenecieron a la República Autónoma Socialista Soviética Moldava, perteneciente a su vez a la República Socialista Soviética de Ucrania. Por lo tanto, con la denuncia del pacto Ribbentrop-Molotov, las nuevas autoridades moldavas estaban legitimando, a su vez, una separación de Transnistria de Moldavia. Y poco a poco los diputados moldavos procedentes de Transnistria irán abandonando el Parlamento de Moldavia. Y mientras, los distintos municipios de Transnistria ya se estaban declarando en rebeldía frente al poder central moldavo. Entre 1989 y 1990 se va a llevar a cabo un referéndum de formación de la República de Transnistria un poco extraño, pues este referéndum no se celebrará a la vez en todas las regiones de Transnistria, sino que a lo largo de los años 89 y 90 los distintos ayuntamientos van a ir organizando referéndums conforme puedan a lo largo de todo este periodo. El resultado de este referéndum será de un 95,8% a favor de la formación de Transnistria, frente a un 4,20% en contra, con una participación del 78,43%. En septiembre de 1990, una vez celebrado este referéndum en todas las regiones de Transnistria,
se reunirá un congreso con diputados transnistrios del Parlamento de Moldavia y representantes de distintos municipios de Transnistria y se proclamará la República Socialista Soviética Moldava de Transnistria. Y el líder de esta república no será otro que Igor Smirnov, el líder también del Consejo Unificado de Colectivos de Trabajadores. Transnistria no será la única región de Moldavia que se declare en rebeldía, porque también Gaugacia anunciará la formación de su propia república en agosto de 1990. Y de hecho, los primeros enfrentamientos que va a haber en Moldavia, donde se van a producir, es en Gaugacia y no en Transnistria. En octubre de 1990 se celebraban elecciones al Parlamento de Gagaucia. Y en ese momento, una gran manifestación nacionalista moldava, dirigida por el primer ministro Mirza Druk, se dirigirá a Gaugacia para impedir la celebración de estos comicios. Los gagaucios también estaban bastante bien organizados y de hecho va a haber un montón de voluntarios de Transnistria que acudan a ayudar a Gagaucia. Ambas manifestaciones, la nacionalista moldava y la Gagaucia, se cruzarán entre sí y se verán las caras. Pero sorprendentemente no se llegará a producir ningún enfrentamiento, porque entonces la policía soviética todavía era capaz de actuar y mediará entre ambos bandos. Las autoridades centrales de Moldavia decidirán dejar a Gagaucia temporalmente de lado y aunque la cuestión Gagaucia quedará un tiempo en el limbo, al final será resuelta en el año 1994 con un acuerdo entre Moldavia y Gagaucia por el cual Gagaucia recibía una autonomía. Pero al final Gagaucia era una región pobre que se podía dejar temporalmente de lado. Transnistria no. El peso económico de Transnistria era muchísimo mayor, porque es que Transnistria era la principal región industrial de Moldavia. Ahí es donde estaban todas las fábricas. Transnistria tenía el 40% del PIB de Moldavia, a pesar de solo suponer el 13% del territorio y el 17% de la población. Y, por ejemplo, la electricidad de Moldavia estaba controlada prácticamente en su totalidad por Transnistria. Ya en noviembre de 1990 se produce el primer enfrentamiento armado en la ciudad de Dubosari, en el que unos policías pro-moldavos acabarán disparando a manifestantes pro-Transnistria con un saldo de 3 muertos. Los transnistrios comenzarán a levantar barricadas y puestos de control y comenzarán a organizarse de manera paramilitar e incluso militar. Y a todo esto, seguramente muchos os preguntaréis cuál era la respuesta del poder central soviético, representado por Gorbachov, frente a todo esto que estaba sucediendo. Porque es que todo esto empezó cuando todavía existía la URSS. Eran los últimos años de la Unión Soviética, pero todavía la URSS seguía existiendo. Y la respuesta que va a dar el poder central soviético va a ser ninguna. El poder central soviético, representado por Gorbachov, no va a hacer absolutamente nada. En diciembre de 1990, Gorbachov publica un decreto en el que critica las medidas nacionalistas que estaba tomando Moldavia, pero al mismo tiempo incide en que Transnistria es parte de Moldavia y condena las pretensiones de Transnistria de formar una república perteneciente a la URSS pero separada de Moldavia. Y en última instancia, más allá de la verborrea, Gorbachov tampoco tomará ninguna medida para obligar a Moldavia a revertir sus medidas nacionalistas. Esto también es curioso porque a veces en Occidente, y sobre todo los moldavos más nacionalistas, afirman que Transnistria existe única y exclusivamente porque es Rusia la que está detrás. Pero la realidad, como siempre, es otra, porque como podemos ver, Transnistria nace durante los últimos años de la Unión Soviética como reacción al creciente nacionalismo moldavo panrumano, antes de la desintegración de la URSS y de que Rusia surgiese como Estado independiente. En ese momento, la Unión Soviética no es que solo no promoviese el separatismo transnistrio, sino que incluso adoptó una postura ligeramente pro-moldava. Tras el fracaso del golpe de Estado en agosto de 1991 de la línea dura del Partido Comunista frente a Gorbachov, las autoridades moldavas decidieron organizar un proceso de negociación con Transnistria e invitarán a Igor Smirnov a reunirse en Kiev. Pero en realidad todo era una trampa y no existía ninguna reunión. Y cuando Smirnov llegue a Kiev, será directamente secuestrado por la policía moldava
y llevado a Moldavia. Ante este acto de completa desfachatez, los transnistrios no se quedarán de brazos cruzados, y el Comité de Mujeres en Huelga de Galina Andreyeva bloqueará el ferrocarril entre Chisinau y Odesa. Transnistria también amenazará con cortarle a Moldavia toda su electricidad. Las autoridades centrales de Moldavia se dieron cuenta de que Moldavia estaba efectivamente en apuros y acabarán por soltar a Smirnov. En diciembre de 1991, cuando ya había quedado claro que la URSS había dejado de existir, Transnistria llevará a cabo un nuevo referéndum, este ya de independencia, en el cual la mayoría de transnistrios se expresarán a favor de la independencia. Hasta finales de 1991, Moldavia y Transnistria se encontrarán en una situación de tensión. Pero la existencia de la Unión Soviética suponía un factor de contención frente a una escalada mayor. Pero la disolución de la Unión Soviética a finales de 1991 hará que desaparezca ese factor de contención y al poco tiempo estas diferencias entre Transnistria y Moldavia acabarán desembocando en un conflicto abierto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo, en el que ya nos adentraremos en la guerra en sí a nivel militar. Un saludo a todos.